comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, esta palabra hay que plasmarla en nuestras vidas. Ahora, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer y lo que voy a hacer, si realmente esto agrada al Señor, tengo que pensar. Por eso, en una persona salva, como dentro de esa persona salva está el Espíritu Santo, aunque no conozca toda la palabra del Señor, pero es el Espíritu Santo, te enseña, oye, tú no puedes hacer eso, oye, tienes que hacer así. Cualquier cosa que yo haga, lo que voy a hacer y lo que haré, si todo esto realmente agrada al Señor, pensando en estas cosas, plasmando esta palabra en nuestras vidas, entonces el Señor nos ayudará. Entonces, si pensamos en ¿qué quiere decir esto? Al igual que yo he dicho al principio, es que tienen que comparar lo que es la relación entre el hijo y sus padres y yo y Dios. Si yo pienso y me preocupo, ¿cómo puedo hacer yo para agradar a mis padres? Entonces puedes acercarte a lo que es agradar al Señor. ¿Qué es lo que agrada a los padres, hermanos y hermanas? Yo hice una vida independiente, ¿no? Después de graduarme en bachiller, hice una vida independiente, es decir, una vida separada de los padres hasta ahora. Por eso, ¿cómo puedo hacer yo para agradar a mis padres? Y yo, aunque sea una cosa, te das cuenta. Por ejemplo, en el año nuevo lunar, ¿qué es lo que más hace feliz a los padres? ¿Qué es? ¿Qué será? Uno, que el hijo haya ganado mucho dinero y con ese mucho dinero le compre un gran regalo. Pero como está tan ocupado no puede ir a visitar a sus padres al año nuevo lunar. O, segundo, no es tan rico, pero hace todo lo posible para ir a ver a sus padres y pasar el año nuevo lunar con sus padres. Por lo que les pregunto, ¿cuál les hará más feliz a los padres? ¿El regalo o el estar con ellos? Ahora mismo, si están viviendo con sus padres, los padres pueden pensar, madre mía, ¿cuándo se va a largar de casa? ¿Cuándo se va a ir? Pero al fin y al cabo, cuando los hijos se separan de sus padres, pues se sienten un poco solos. Lo que más feliz hace a los padres es que los hijos estén con sus padres y pasar el mayor tiempo posible con ellos. Entonces, ¿qué es lo que más agrada al Señor? Es el tiempo en el cual estamos con el Señor, ¿no? Si vemos en Miqueas 6, del 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se ha preocupado mucho, ¿no? Ay, ¿qué puedo hacer yo para agradar al Señor? ¿Qué puedo yo entregarle al Señor? Versículo 8. Es la respuesta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que realmente espera Dios es que esté con Dios, que ame a Dios. El corazón de los padres es el mismo, al fin y al cabo. Pero este Dios que no se ve, ¿cuál es el mejor método para estar con Él? Al Dios que es invisible, para andar con Él, ¿cómo? ¿Cuál es el método? Es estar cercano a la palabra. Si vemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y como el verbo, la palabra es Dios, entonces si la persona que está cerca de la palabra es una persona que está cerca de Dios. Y también la persona que está cerca de Dios, la persona que está más cerca de la palabra es lo que más agrada al Señor. Entonces, ¿cuánto de cerca está una persona hacia la palabra? Y eso el Señor lo sabe.
Y Él sabe discernir esto. Si vamos a buscar un momento, Salmos 119, 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Aquí aparecen dos tipos de personas. La primera es el que sale de atrás. En tu ley me he regocijado, el que se regocija en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y luego las personas que tienen el corazón lleno de grasa. Entonces, para explicarle esto, voy a darles un ejemplo yo. El profesor de biología, cuando estaba en la ESO, era un hombre de virtud. Entonces, cuando el profesor preguntaba y nosotros no sabíamos responder, el profesor nos decía, madre mía, sois unas cabezas de goma. Y muchas veces nos lo decía. Nosotros al principio pensábamos que nos está diciendo que somos tontos, ¿no? Pero al fin y al cabo uno se interesa, ¿no? Y se pregunta, ¿qué significa cabeza de goma? Seguramente hayan escuchado que tienes la cabeza como una piedra, también la cabeza como de hierro. Pero, ¿cabeza de goma? ¿La han escuchado alguna vez? Entonces nosotros nos interesamos y un amigo mío preguntó al profesor, profesor, ¿por qué nos dices cabeza de goma? Y entonces el profesor le explicó, a ver chicos, ¿qué pasa si ponéis agua en una piedra? ¿Se empapa? Sí. Si ponéis agua en un hierro, ¿qué pasa? Se empapa, ¿no? Pero si ponéis agua en una goma, ¿qué es lo que pasa? En una goma, si tú pones agua, echas agua, ¿qué significa? Como está limpio, pues simplemente se desliza. Entonces el profesor nos dijo, así sois vosotros. Así sois vosotros. Y entonces esta palabra más o menos quiere decir lo mismo. La palabra de Dios se explica a través del agua. El Señor nos dice que a través del lavamiento de agua nos limpia y nos purifica. Entonces, la palabra que viene como agua en nuestros corazones tiene que entrar, pero en este corazón que está lleno de aceite, de grasa, se va a mezclar, No, simplemente se desliza y no se queda nada. Por eso, después de escuchar la palabra, no se recuerda nada de la palabra, aunque haya escuchado con mucho fervor una o 2 horas, pero cuando se va, no tiene nada, no se le queda nada. Pero esto tampoco lo tienen que pensar como obvios, hermanos. Yo, después de recibir la salvación, escuché muchas veces, ¿no? De que, aunque escuche muchas veces, dice que da igual. Y yo pregunté, ¿por qué da igual? En un broque de soja, si tú le pones agua, aunque el agua se vaya, va a crecer fruto. Pero si sigues escuchando mucho la palabra, mucho, al fin y al cabo sale brote de soja. Así es como me consolaron una vez, pero no es así. No deben de pensar así. Hermanos, ¿ustedes han visto que el brote de soja de flor? ¿Lo han visto alguna vez? Un brote de soja no tiene fruto, al fin y al cabo. Hermanos y hermanas, han recibido la salvación, han pasado 10 y 20 años, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué no doy fruto? Y mira que yo he escuchado la palabra muchas veces, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Les interesa la cuestión? Simplemente es que han echado agua, es como si se hubiese echado agua en un brote de soja. Es porque al fin y al cabo no se sostiene a la palabra. En la cabeza hay muchas cosas que saben, yo eso lo sé, pero en el corazón, al ser un corazón engrosado, entonces toda la palabra se desliza. Entonces al fin y al cabo no cambia la vida. Solo la cabeza crece. Y simplemente lo que hace al fin y al cabo es juzgar. Madre mía, está diciendo la misma palabra de siempre. Y empieza a juzgar a las otras personas, pero esa misma persona no cambia. ¿Cuál es la razón?
porque no se sostiene a la palabra. La palabra que viene hacia esa persona simplemente lo piensa como una forma obvia. Entonces es una persona el cual el corazón está engrosado, porque su corazón está engrosado con cosas del mundo, por las cosas del pecado, por la vanagloria del mundo, por cosas malas, y al fin y al cabo, entonces no hay sitio donde entrar la palabra de Dios, y por esa razón, por tanto que escuche la palabra de Dios, no hay forma de que cambie. Pero hay una palabra muy asombrosa. En Salmos 112:1, bienaventurado el hombre que tiene a Jehová, que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí podemos ver que en el 112:1, bienaventurado el hombre que tiene a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, que teme a Jehová. Entonces, ¿qué pasa con la persona que teme a Dios y que en sus mandamientos se deleita de gran manera? Que es bienaventurada, ¿no? El Señor sabe si de verdad se está deleitando en la palabra, un poco más, mucho, ¿no? ¿Cuánto ese hermano o hermana se está deleitando, se está sosteniendo la palabra? Y las personas que se deleitan en gran manera, el Señor les da bendición. ¿Qué significa deleitarse en gran manera? Yo cuando estaba en Jeonju, había una reunión de líderes. Había una hermana líder de unos 50 años y dio un testimonio. ¿Y saben lo que dijo? Yo, cuando estaba en cuarto de la ESO, escuchaba la palabra y al día siguiente me acordaba, pero cuando estaba en el quinto año, aunque escuchaba la palabra, al fin y al cabo al día siguiente ya no me acordaba. Entonces una hermana un poco mayor y varias hermanas diciendo, a mí también me pasa, a mí eso me está pasando ahora, oye, a mí eso me ha surgido desde ahora. Entonces empezaban ahí a hablar entre ellas, haciendo comunión entre ellas, diciendo, pero, después de compartir todo, la hermana que empezó a hablar dijo, pero, y siguió continuando el testimonio, pero, y cuando estaba en medio del silencio dijo, ¿cómo puedo yo resolver este problema? Y pensándolo, muchas veces encontré la solución. Cogía mi smartphone, me iba a la sala de audición. Hoy en día hay YouTube, pero antes no. Entonces siempre les decía a los trabajadores del equipo de emisión que me grabase, que toda la palabra que se haya grabado, que me la pusiesen en el móvil. Entonces yo al día siguiente, mientras preparaba la comida, escuchaba cuando iba al monte a andar, cuando iba a hacer deporte, y entonces cuando ya llegaba el miércoles ya había escuchado unas 10 veces. Entonces, después de escuchar 10 veces la misma palabra, ahí, en ese momento, la palabra se quedó guardada en mi corazón. Después de decir eso, es justo este ambiente. Calladito. Nadie dijo nada en ese momento. Hermanos y hermanas, esa hermana ¿cambiará su vida o no cambiará su vida? Si no cambia su vida, sería algo raro. ¿Por qué mi vida no cambia? Porque no está cerca de Dios, porque no está cerca de la palabra. Porque no quiere sostener la palabra en su corazón. Por esa razón, cuando lee la palabra por la mañana ya se le olvida. Después de escuchar la palabra sale para afuera y se le olvida. Y pasa así sin más, como si no hubiera pasado nada. Y yo encontré también a un hermano, también ahora mismo actualmente es un pastor, pero antes de recibir la salvación, a este hermano le gustaba el ajedrez, jugar al ajedrez coreano, y después de recibir la salvación dejó de jugar al ajedrez. Pero después de escuchar la palabra, se le surgió el pensamiento de que a mí, como me gustaba mucho el ajedrez coreano, después de jugar al ajedrez coreano yo siempre hacía un repaso de los movimientos.
de los errores que yo he cometido, de los errores que podía haber cometido el oponente, cómo puedo yo mover las fichas para no equivocarme. Entonces, recordándome en estas cosas, yo cuando llegaba a casa siempre hacía el repaso de movimientos del ajedrez, pero yo después de recibir la salvación voy a hacer repaso de la palabra. Entonces se propuso eso en su corazón. Y entonces cuando esta persona escuchaba la palabra, no toma notas. Buscaba la palabra y miraba hacia enfrente. Y siempre en la cabeza se decía, me lo tengo que memorizar, no me voy a olvidar, no me voy a olvidar. Y así escuchó. Y después de comer el domingo, después de hacer comunión y cuando llegaba a casa, después de cenar, se vestía y se sentaba en la mesilla y en un folio con un lápiz. Hoy, ¿cuál era el título de la palabra? ¿Cuál era el tema? Y lo va escribiendo todo, haciendo un repaso. ¿Qué tema es hoy, hermanos y hermanas? Jóvenes. Jóvenes, ¿qué pasa? Si Kim Jong-un les pregunta y no saben responder, les pega un tiro, ¿eh? Por lo que comprobando lo que es agradable al Señor es el tema de hoy. Hermanos, aunque yo le he dicho muchas veces, aunque hayan escuchado, se lo saben, ¿no? Muchas veces. La palabra. Pero en mi corazón, el fervor que tenga en mi corazón, ¿no? Da igual, con la cabeza tú puedes aprenderte muchas palabras, pero realmente lo que importa es que con el corazón, si yo realmente tengo el fervor de estar cerca de la palabra, o si no estoy cerca de la palabra, ahí es donde está la diferencia. Y este hermano lo que hacía era repasarlo, escribir todo. Y yo cuando escuché esto, quise intentarlo hacer. Pero parecía que se me iba a explotar la mente. Entonces yo me dije a mí mismo, yo no soy incapaz de hacer esto. Entonces yo lo que hacía era anotarlo al fin y al cabo en una libreta y lo volví a repasar. Por lo que nosotros, lo más básico realmente es estar cerca de la palabra para estar cercano a Dios, al fin y al cabo.